Buenas gente, bienvenidos a, por fin, un nuevo video para la fragua de Beskar. Yo soy Francisco Medina, me acompaña por supuesto Roberto Núñez del otro lado, como siempre, para charlar un poquito de Star Wars. La realidad es que lamentablemente no hemos tenido tanto tiempo para hablar con ustedes. La realidad es que si había un momento del año para que estemos tan ocupados y no podamos charlar, un poco también nos tocó el mejor momento porque no hemos tenido grandes noticias de Star Wars o grandes eventos que nos hayamos perdido. Así que queremos de ahora en más retomar un poco este trabajo y aprovechar que empieza a haber contenido por delante. Yo, como les he contado un par de veces en otros videos, que saben con mi carrera y todo y con los exámenes, no tuve el tiempo para ver tanto contenido como para sentirme seguro de hacer los videos, pero vamos a empezar. Rob, por su parte, tengo entendido que lo contactó Christopher Nolan para que sea consultor en su película nueva, La Odisea, por la cantidad de cosas que me dijo que estuvieron pasando. Rob, ¿cómo estás hoy? Hoy bien, no así hace algunas semanas he tenido, como bien dijiste, Fran, un fin y un inicio de año bastante turbulento, así que nada, tuve que exiliarme en alguna isla perdida allá en el norte europeo para reencontrarme con la fuerza y poder volver a estar en forma espiritual, física y emocionalmente y por supuesto también digitalmente con los contenidos de la fragua. Eso es importante. Rob, les vamos a hablar de la gente hoy de tal vez uno de los contenidos más esperados del año. Así que es un poco loco que ya estemos a nada, días, menos de semanas incluso de que salga. Vamos a hablar de Andor, por supuesto, de la segunda y última temporada de lo que es, creo, uno de los mejores contenidos que tuvimos de Star Wars en la época moderna tranquilamente. Rob, yo siempre soy partidario de que, y esto es algo que me han dicho en la carrera de periodismo, ¿no? Tenía un profesor de problemática periodística que decía que no existía el periodista objetivo, que uno No, siempre habla desde un punto de vista y pretender que uno es objetivo, lo único que hace es demostrarle a la gente que les están mintiendo. Que lo mejor que uno puede hacer siempre es decir desde dónde está parado. claro. Y Y yo, colocar contexto. claro, yo siempre digo, estoy parado desde el punto de vista de que para mí Rogue One es la mejor película de Star Wars. Y una de las grandes razones de por qué Rogue One es la mejor película de Star Wars es justamente Cassian Andor y que sea interpretado por Diego Luna, un hombre latinoamericano con el que he sentido una conexión que no he sentido con ningún otro personaje en todo Star Wars. Así que para mí eh, la primera temporada de Andor ha sido lo mejor que ha salido post Rogue One de Star Wars y por eso es que un poco tengo miedo también, ¿no? Las expectativas para esta segunda temporada son casi inabarcables para mí. No sé cómo esperás vos esta serie. Yo creo que no estás solo en ese barco, Fran, porque yo también me sumo a tus palabras. Creo que tanto en la pantalla grande como en la pantalla chica, lo relacionado al pequeño arco de Rogue One y Andor, creo que es lo mejor que ha salido también, efectivamente, desde lo formal hasta lo netamente fanático, por decirlo de alguna forma desde una mirada artística hasta una mirada de fanboy, que obviamente también soy, creo que es lo mejor que hemos obtenido. Y, y también creo que es lo mejor que hemos obtenido por algo que mantiene a flote mis expectativas respecto a esta temporada, que es, sabemos cómo empieza, sabemos cómo termina y por tanto se puede planificar, ¿cachai? Que creo que ha sido el gran problema que han tenido quizá los productos desde la era Disney, de que bueno, esto quizá lo desarrollaremos en la conversación, pero para introducir ya la idea, de que quizá han estado muy como esperando las repercusiones con el público, con la fanaticada, para ir tomando decisiones narrativas, para ir tomando decisiones hacia dónde van las historias. Y obviamente en Rogue One eso era imposible porque sabemos cómo termina. Y en Andor tres cuartos de lo mismo porque tenemos Rogue One. Entonces
Creo que eso, me agarro de ese fierro, que no sé si es un fierro ardiendo, para creer de que esta segunda temporada va a estar a la altura, si no, un poco más arriba que lo que fue la primera temporada. Es un interesante tema el que estás mencionando y me gustaría que nos metamos por ahí un poquito antes de hablar de los trailers y de la serie en sí. ¿Pensás que Star Wars se lleva mejor cuando sabe a dónde tiene que llegar? Porque la serie Ahsoka, por ejemplo, que tiene la libertad de hacer lo que quiera porque no sabemos qué pasa con el personaje. O The Acolyte, que dijeron, bueno, estamos 1000 años antes, podemos hacer lo que quiera. Y capaz fue medio raro. En cambio, los productos que decís, bueno, tenemos que llegar acá. Vamos a ver cómo llegamos acá. Capaz son más concisos y más fáciles de hacer, ¿no? Mira, qué curiosa pregunta. Creo que darte un rotundo sí sería un poco obviar el materialismo histórico de Star Wars, en el sentido de que la trilogía original no es eso. De No, por hecho, supuesto. aunque está la gran idea de que Lucas planificó los 9 episodios en el 77, ya, ya, pero no es eso. O sea, sabemos de que en el regreso del Jedi había otra hermana y no era Leia. Esa no era una idea que está en el Imperio Contraataca, ¿cachai? Entonces por eso creo que no te podría dar un rotundo sí. Por otro lado, creo que la diferencia medular que existe entre la época de Lucas y la época de Disney es que lo que sí tenía claro Lucas, yo creo, es que quería contar con su historia más allá de la historia, ¿cachai? ¿Cuál era como básicamente, la tesis que se escondía detrás de las historias, ¿cachai? Y creo que eso nunca estuvo desdibujado, independiente de que en la trilogía original no se supiera cómo iba a terminar, se sabía de que el bien iba a triunfar y que el imperio iba a caer. Eso ya era algo que sabíamos, ¿cachai? Que puede ser algo bastante vago, pero al ser las ideas seminales de la saga, eh, y al irse construyendo sobre la marcha con ellas mismas, creo que no se, en ningún momento se logran traicionar, ¿cachai? Porque desde el episodio 4, desde Star Wars, desde la Guerra de las Galaxias, esas tesis iniciales siempre están ahí, que son las mismas tesis que se terminan de cerrar en el regreso del Jedi. Entonces, quizá desde esa área yo diría que, claro, pues Lucas efectivamente tenía planificadas ciertas cosas, ¿cachai? Incluso habiendo pasado por ese valle oscuro que es el Imperio Contraataca, el Imperio Contraataca no termina en la oscuridad, termina de una forma muy positiva, Sí. con los héroes mirando la galaxia, ¿cachai? Yendo a rescatar a su amigo. No termina con Luke mutilado, ¿cachai? Entonces creo yo que esa es la gran diferencia, ¿cachai? Creo que si Luca hubiera estado como expectante de lo que hace la gente, no hubieran pasado los Ewoks, ¿cachai? No hubiera... Jar Jar hubiera seguido siendo la gran aventura de Jar Jar, como se llamaba el episodio 2, no sé, ¿cachai? Entonces creo que eso ha sido... Creo que el corporativismo en Star Wars ha sido lo que le ha afectado más allá de temas de planificación, ¿cachai? Sí. La verdad, creo que, y lamento tener que empujar el balón hacia esa esquina, pero creo que el corporativismo que se esconde detrás de Disney, que bueno, son los dueños, lamentablemente, es lo que ha hecho un poco de merma en estos productos. Y creo que Andor slash Rogue One se salvan entre comillas, de esto, precisamente porque no hay espacio de maniobra. Precisamente porque no hay espacio de maniobra. Y al no tener espacio de maniobra, como que se pueden crear cosas, no quiero decir divergentes, pero quizá un poco marginales de esa mirada más corporativista, ¿cachai? Creo. Ujú. Y bueno, no sé, te pateo la pregunta para ti también, pues, Frank. No, yo creo que, a ver, nosotros que la gente ya sabe que tenemos una posición bastante clara sobre qué tipo de contenido nos gusta de Star Wars y qué tipo de decisiones que toman algunas personas no nos gustan para nada. Uno de los últimos videos que hicimos antes de este break que nos tomamos fue las expectativas que teníamos para el futuro de Acolyte. Y el video siguiente a ese fue la cancelación de una decisión de arriba de que The Acolyte no puede seguir, cuando nosotros somos el grupo de que nos había gustado. Sí, The claro, a mí Acolyte, me gusta. y que claramente nos parecía una decisión tomada de forma ejecutiva y no en favor de lo narrativo, que creo es un poco siempre lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Los productos narrativos. En el caso de Andor, tiene este beneficio de que parece estar hecho por gente que está más concentrada en contar la historia que hacer un producto que vean millones de personas. La primera temporada demostró eso un poco, ¿no?
al verla no sentías este tipo de serie como la serie de Obi-Wan o como las últimas temporadas de Mando, donde querían dejar contento al espectador y vamos a ver qué personaje metemos de la saga original para que la gente saque la foto y hable en Twitter. Y toda esta charla que siempre tenemos, ¿no? De los cameos y qué es más importante, si la historia o qué personaje aparece. Andor fue por otro lado completamente, ¿no? Fue por, a pesar de que tiene ciertos momentos donde aparecen personajes reconocidos, ninguno impulsa la historia para adelante. La historia la impulsan los personajes originales de la historia. Y, y increíblemente, Rob, es lo que hace que el producto sea mejor, ¿no? Digo, en la decisión de no hacer una serie que sea fanservice, terminó siendo una serie que le gustó más a los fans justamente porque es una serie que se toma en serio, ¿no? Parece que no. Yo siento que hay veces que los productos un poco boludean al viewer. Que piensan que no, que si no ponen a un personaje importante en la pantalla no la van a ver. Y esta serie demuestra que si vos haces una serie en serio con una buena historia, va a funcionar igual. Sí, sí, y de hecho sobre lo que dices de boludear a los viewers, hace algunas semanas atrás leía un artículo en el que se comentaba de que los ejecutivos de Netflix están solicitándole a los guionistas de sus productos first party, por decirlo de alguna forma, es decir, que son producciones legítimamente originales para la plataforma de streaming, eh, que trataran de que los personajes siempre dijeran en texto lo que están haciendo. Cosa de que si alguien está lavando la losa, como que se entere de lo que está pasando. Y, y nada, obviamente eso es profundamente anti-audiovisual, pues, weón. Eh, y creo que Star Wars hace lo mismo, de hecho, lo está haciendo, no estoy revelando el hilo negro a nadie con esto, weón, pero precisamente creo que Andor, y una de las cosas que a mí me gustó en exceso de Andor, y también viene de la mano de quiénes son las personas que están detrás, ¿no? Partiendo por Tony Gilroy, ¿cierto? Su showrunner, eh, que que Star Wars es una franquicia cinematográfica. Star Wars nace en el cine y se va a morir en el cine y es el lugar al que pertenece. Yo creo que la calidad de los productos que han salido en los últimos años demuestran de que Star Wars tiene que vivir en la pantalla grande, con lenguajes de la pantalla grande, con el compromiso sagrado que hace la audiencia de yo me voy a sentar aquí a ver esto que dura 2 horas y le voy a prestar mi total atención a esta cuestión porque pagué por verlo. Y la obra, por su parte, va a utilizar todas las herramientas que tiene para poder contarme algo, ¿cierto? Incluso en la trilogía de precuelas, ¿cachai? Que para algunas personas puede ser una trilogía fallida, no es mi caso, o narra mucho visualmente, sin texto, narra mucho con la luz, narra mucho con la cámara, narra mucho con la música, que es algo muy de Star Wars, narrar con la música. Y creo que Andor retoma eso, ¿cierto? Creo que Andor vuelve a eso, que es algo que con lo mucho que me gustó Acolyte, y en su momento lo dije cuando hablamos, creo que Acolyte rescató un poco el arriesgarse a hablar a través de la cámara, a hablar a través de la luz, pero los demás productos de Disney no lo tienen. O sea, Obi-Wan es algo que no lo tiene. Quizás lo tiene en el primer capítulo, pero después se cae. ¿Para qué decir Mando? Que en su momento fue una innovación lo que hicieron con el volumen y ya la tercera temporada era un gimmick profundamente gastado y profundamente plástico. Eh, y creo que Andor como que logra recuperar ese sello tan medular, tan seminal de lo que significa ser una franquicia cinematográfica, que es contar con la luz, que es contar con la cámara, que es darle pausa al ritmo para que el desarrollo de los personajes se decante, que tú puedes decir, en este capítulo no pasó nada, pero pasan cosas, van pasando pequeñas cositas, pequeñas cositas, pequeñas cositas. No en todos los capítulos tienen que descabezar a alguien para que el capítulo sea bueno. Y de eso, series como Los Sopranos y The Wire saben mucho de eso, que son probablemente las mejores series que existen. Y creo que Andor trata de jugar en esa liga de forma bastante efectiva, creo. Obviamente no la voy a poner a la altura de Wire o de Los Sopranos, pero de una forma bastante efectiva. Y yo creo que de la forma más destacada que nos ha dado Star Wars en la era Disney. Y su compromiso con el audiovisual y por tanto su compromiso con la historia, porque contar un guión es algo netamente cinematográfico, creo que es la clave de por qué es lo que es, por qué es tan buena. Y,
Y aquí algo que también quiero, con esto cierro y te cedo la palabra, creo que algo que me gustó mucho del éxito narrativo de Andor es que no teme caer en una escala de grises respecto a los personajes que presenta, ¿cierto? Y esta escala de grises también es algo muy de Star Wars, porque Luke mismo cae en el lado oscuro en El Regreso del Jedi, que es la película probablemente más luminosa de la saga, y en El Imperio Contraataca rosa, toda la película está rozando el lado oscuro, Luke Skywalker, para qué decir los claroscuros de Han Solo, ¿cierto? Entonces creo que, obviamente, en la trilogía original quizás son unos matices más, un poco más infantiles, se podrían decir, porque es lo que son, pero Andor no teme retomar eso, ¿cierto? E incluso desde Mon Mothma, loco, que es nuestra santa patrona de la rebelión, hasta el propio Andor, son personajes oscuros, son personajes grises, son personajes que tienen las manos sucias, ¿no? Sí, creo que... Y podemos hablar un poquito de expectativas para la segunda temporada, como usando esto como disparador. Una de las cosas que más disfruté de Rogue One es este lado semi-oscuro, si querés decir, de la rebelión, ¿no? Porque a pesar de que Jyn Erso es como esta persona que su motor es la esperanza, Cassian es un tipo bastante oscuro al principio de Rogue One. Estamos Claro. hablando de un espía que su especialidad es asesinar gente con su arma de sniper y hacerlo en silencio y que nadie se entere. Y, Mata a su informante, lo primero que y hace. es literalmente la primera escena de Rogue One. Que por eso quiero hablar de lo que más espero justamente de esta segunda temporada. Es que ese es el Cassian que tenemos que tener ahora en la segunda temporada. No el Cassian que vuelve a la luz con Chinners, o sino ese Cassian que está tomando las decisiones más tremendas de la rebelión en nombre de una buena lucha, ¿no? Pero empieza a bordear esa discusión de... Y las cosas que estás haciendo las estás haciendo por una buena razón, pero eso no quiere decir que estén buenas las cosas que estás haciendo, ¿no? Y creo que va a dar pie a unas conversaciones súper interesantes si se animan a mostrar el lado más terrible de la rebelión. Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo, y en esto descanso mi fe, que el showrunner, de nuevo, Tony Gilroy, que es una persona, revisando su biografía, o su filmografía más bien, es una persona que no teme en tocar temas políticos peliagudos, que no teme en hacer una bajada de línea evidentemente enfocada hacia un lado con el que yo medianamente estoy de acuerdo, de lo que es el poder, de lo que es la información, de lo que son los poderes fácticos también, y creo que Andor tiene mucho de eso, la primera temporada al menos, entonces creo que, bueno, Tony Gilroy, para las personas que quizás no lo conocen tanto, viene de la saga Bourne, de la identidad Bourne y tal, de ahí más o menos nace, y de Duplicity, bueno, en fin. Y yo creo que por lo mismo, el discurso que nos propuso la primera temporada, yo creo que va a encontrar nuevos matices y nuevas ramas en esta segunda temporada. Sobre todo, no sé, esto ya igual desde el fanatismo respecto a quizá qué cosas esperamos, no sé, pensando qué lectura le van a dar, por ejemplo, si es que llega a salir, puede que no salga, eh, al genocidio en Gorman, ¿no? Que ya se mencionó en Rebels, que bueno, venía del antiguo canon y que se menciona en Rebels, ¿cierto? Cuando Mon Mothma se exilia del Senado y se declara la lideresa de la rebelión. Eh, con todos estos personajes que nos presentaron en la primera temporada, que después no tienen ninguna repercusión en la trilogía original, porque sabemos lo que le pasa a los personajes que no salen en la trilogía original, eh, me llama mucho la atención como qué rol van a jugar en antagonizar el imperio. Hace poco veía un video bueno, de un youtuber mexicano de Star Wars que hacía como un recorrido sobre la historia política del Imperio Galáctico y mencionaba de que, claro, por los primeros años del Imperio, efectivamente, como que esto todo sale de este último Rise and Fall of the Galactic Empire, que salió hace poco. Hace poco, hace como un año. y, y nada, ahí te cuentan como un libro de geopolítica, más o menos lo que fue los 30 y tantos años que duró el Imperio, 20 y tantos años que duró el Imperio. Y claro, pues en la primera década del Imperio, efectivamente, el Imperio como que tenía una muy buena imagen. Y los gobiernos centrales, antes de que los Moff tuvieran el poder que tienen después con la Estrella de la Muerte y tal, como que efectivamente eran bien mirados y tal, y como que el imperio era un lugar al que los sistemas galácticos querían pertenecer. Entonces, ¿qué pasa para que eso cambie? Porque eso no cambia con la destrucción de Alderaan, ¿cachai?
Eso, a la hora de que Aldebarán es destruido, esa imagen ya no existe, hace muchos años, el imperio ya está demonizado. Entonces lo que vamos a ver ahora es la demonización del imperio. ¿Y qué rol? Y yo creo que en esto Tony Gilroy efectivamente quiero creer, va a teñir de grises a nuestros protagonistas. ¿Qué rol juegan los rostros de la rebelión en demonizar al imperio? Como ya lo vimos al final de la primera temporada, ¿no? En que podían haber evitado que masacraran a esta célula rebelde, pero nos sirve que la masacren, pues, bueno. Así que la masacren nomás. Entonces yo creo que quizá vamos a ir unos pasitos más allá con eso, ¿cachai? Y eso me interesa, eso me interesa verlo, ¿cachai? Porque diste en el clavo con lo que dijiste. Tenemos que llegar a ese Cassian que puede matar al informante en vez de tratar de salvarle, porque ese Cassian todavía no lo tenemos. No. Y en eso Em, yo creo que el salto temporal va a ser crucial. Ahora vamos a hablar de los saltos temporales un ratito porque es un tema importante, pero quería preguntarte, sabemos un poco qué esperamos de personaje de Cassian, ¿no? Sabemos dónde queremos verlo llegar. Sabemos un poco también a dónde va a llegar más o menos Mon Mothma, porque la tenemos Claro. justamente en las películas originales. Pero ¿qué pasa con los Y Red, personajes que caen en el medio? Y sobre todo me interesaría eh, preguntarte sobre los personajes que caen en el medio del otro lado, ¿no? Seguramente volvamos a ver a Cyril Khan, que era un eh, personaje imperial bastante bajo en rol, pero aún así termina siendo muy importante para lo que es la serie. Lo mismo con Didra Miro, que empieza a ascender en el imperio a medida que avanza la serie. ¿Qué pasa con esos personajes que estamos acostumbrados a el tratamiento del imperio en la trilogía original era muy de este enemigo invisible donde ninguno tenía cara? Y ahora sí. tenemos personajes que tienen nombre, apellido, cara, conocemos a las mamás en esta serie, es como que cambia un poco. Entonces, ¿qué podemos esperar de este tipo de personaje en la evolución del imperio? Mira, interesante, creo que el hecho de que tengan rostro cambia harto las tornas, sobre todo porque son, bueno, de la policía secreta, ¿no? En Chile tuvimos la CNI en la dictadura, así que es estar viendo una historia de la gente de la CNI, lo peor que nos ha pasado a los chilenos, pero yo no sé, espero, y aquí tiro mi moneda al aire, espero que no tengamos más agentes Calus, porque la gente Calus estuvo bien, como el agente Calus, que Claro. lo vimos una tonelada de capítulos, el agente Calus, hasta que, bueno, se cambió de bando y tal, ¿cachai? Que es porque si algo ha hecho Disney es como ir reciclando ese recurso, ¿cachai? O sea, ya en el juego de Battlefront tenemos otro efecto de la gente Calus con la protagonista. Entonces, Mm, me gustaría que los imperiales quedaran imperiales, de hecho, me gustaría que quedaran imperiales, ¿cachai? Me gustaría que se comprometieran más con la causa, me gustaría que las mismas, comillas, atrocidades de la rebelión como que les reforzaran sus creencias, ¿cachai? Porque, porque si los regímenes existen es porque la gente también cree en algo detrás de esos regímenes, ¿cachai? Los regímenes no caen porque simplemente otro bando se vuelve más poderoso, ¿cachai? Los regímenes caen porque la gente deja de creer en los regímenes. Entonces, entonces quiero creer de que estamos viviendo, de hecho, el auge del imperio en este momento galáctico de la historia. Entonces, para mí, no quiero decir lo lógico, pero a mí me haría mucho juego ya para equilibrar la balanza de motivaciones de los personajes, de que los imperiales se volvieran cada vez más imperiales y probablemente se volvieran cada vez más siniestros. Bueno. Porque si algo me gustó de, no sé, de Rogue One, fue un poco esta también faceta, valga la redundancia, imperial, del Imperio Galáctico, ocupación, apartheid, genocidio, y todas estas palabras que resuenan mucho en las noticias de ahora por cómo está el mundo, y verlo ahí también, porque por algo el Imperio Galáctico es el Imperio Galáctico, ¿cachai? Que, bueno, es algo que medio que no vimos mucho por motivos, no vimos mucho en la trilogía original y que creo que Star Wars siempre le ha hecho un poco la vista gorda y lo ha limitado como a las novelas, a los cómics. Entonces, Andor jugó mucho en esa liga y ahora que tenemos efectivamente, como bien dices tú, personajes con rostro, con nombre, con mamá y ya con cargos importantes, me gustaría mucho que, esa, que esa maldad tuviera efectivamente responsables, puntuales, una gestión detrás y que no simplemente fueran situaciones que ocurren porque el imperio es malvado, ¿cachai? Sino que, y yo creo que lo vamos a hacer, insisto, porque vimos de ello en la primera temporada, la burocracia detrás del crimen, la burocracia detrás del genocidio, la burocracia detrás de la represión, ¿cachai?
como, bueno, la banalización del mal, ¿no? Que se habló mucho de esto cuando salió La Zona de Interés, la película, de que realmente las personas que cometen fechorías, que cometen actos, crímenes de lesa humanidad y tal, no están pensando que están cometiendo actos de crímenes de lesa humanidad, están pensando que es su trabajo, están pensando que no les quiten la casa, ¿cachai? Están pensando que no quieren perder su estatus social, ¿cachai? Que es la, bueno, como la gran historia de Roma, ¿no? Que finalmente todos querían escalar y terminaban apuñalándose y cometiendo atrocidades uno contra el otro para seguir escalando y mantenerse, sin importar los daños a terceros, porque los daños a terceros no cuentan. Y de repente me gustaría un poco ver eso, por lo menos en los personajes imperiales, por lo menos en los personajes imperiales. Que, bueno, sí, ya en los trailers, ya todos los que mencionaste, bueno, vuelve todo el casting original, por lo que vimos en los trailers. Sí. Vuelve el casting original, vuelven muchos personajes. Tuvimos un vistazo también, un poquito de contexto, ¿no? Pero bueno, Andor, como sabemos, se estrena el 22 de abril la segunda temporada. Y tuvimos dos trailers en estas últimas semanas. Uno que salió hace unos muy pocos días, que nos da vistazos interesantes y algunas cosas que quiero charlar. eh, Sobre todo justamente de esto, de los personajes que aparecen. Uno es So Guerrera, que lo vemos volver. Sí. eh, Mucho más deteriorado de lo que estaba en la primera temporada. Un Vemos un poco Sol modo Rogue One, Guerrero ¿no? mucho más cercano a lo que veíamos en Rock One. em, Así que probablemente veamos a un Sol Guerrera más cercano a ese Rock One. Em, Vimos un vistazo de estos pequeños personajes imperiales. Hablemos de los personajes que no vemos, pero que sabemos que a Star Wars le gusta mucho usar. ¿Esperas que sea una serie de cameos esta segunda temporada? ¿Que tengamos algún secretito ahí guardado? Bueno, sabemos que Krennic no es cameo, ¿no? Krennic Krennic no es probablemente va a salir cameo. mucho. K2SO no es cameo también. No, Sabemos que claro, son personajes que van a aparecer. claro. Estamos pensando, no sé, estamos pensando en un Darth Vader, quizás, estamos pensando... Poquito alto. Darth Vader me parece que es mucho nivel Too much. para Sí, Andor. yo también creo, yo también creo. Quizá en una Leia, quizá, pero uff, difícil. Que claro, a ese nivel a ese nivel, el nivel en los que está jugando la serie, eh, una Ginerso holográfica al final, cuando le den porque sabemos que así va a terminar la serie, ¿no? Cuando le dan el assignment a Andor Sí. de rescatar a Ginerso, todo bien con que se vea Felicity Jones en pantalla, yo feliz, bueno, yo feliz con que salga Felicity Jones en pantalla. Eh, me cuesta imaginarme alguna celebridad Star Warsera que aparezca, la verdad. Me cuesta imaginarme. Eh, Pienso, qué sé yo, que vuelvan a meter a Tarkin, ¿cachai? Pero de nuevo, lo veo lejos, lo veo lejos. Por los lugares en los que nos movemos, lo veo bien lejos. Bueno, Tarkin es un personaje interesante, igual porque justamente es el, uno de los primeros usos de esta tecnología de rejuvenecer las caras para Exacto. ponerlo. Lo vimos en Rogue One apareciendo relacionado a su bebé, obviamente, que es la Estrella de la Muerte, que hace un cameo al final de la primera temporada, la Estrella de la Muerte, y aparece en el tráiler. Se ve Exacto. la Estrella de la Muerte en el tráiler de la segunda temporada. Sabemos que está Krennic y puede ser que veamos los primeros vistazos de esta lucha que tienen Krennic y Moff Tarkin en Rogue One, ¿o no? Podemos, me parece que es Quizá, posible eso. quizá, yo creo que sería lo más arriesgado. Creo que sería el cameo que arriesgaría. Entendiendo también de que todo el juego de poderes que existía respecto a que se habla harto en los libros, en los libros de Thrawn, que en la polémica que existía respecto a cómo se estaba financiando el proyecto del Estrella de la Muerte, dónde se estaban derivando esos fondos, ¿cierto? Que habían hartos proyectos que se están dejando de lado, como el TIE Defender, que lo vimos en Rebels. Un Thrawn, de repente no lo había pensado, un Thrawn joven, güey, así Puede ser. enojado porque no tiene recursos, ¿cachai? No creo, no sé, no creo, pero creo que sí puede haber menciones, eso sí creo. Ujú. Eso, creo que todo este lore que ya conocemos puede ser mencionado, ¿cachai? Eso sí lo creo. Todo este contexto de... Porque creo que Andor da para eso, ¿no? Da para que haya una trama sobre financiamiento de un producto, de un arma. Creo que da para eso, weón. Pero más allá de Tarkin, quizá, yo veo difícil alguna aparición especial. No sé cómo lo veis tú. Creo que Tarekin es una fácil que podría salir. Me gustaría ver a Jyn Erso, obviamente, eh, viendo a un So Guerrera tan cercano
a Rogue One, me parecería una lástima no ver a Jyn Erso trabajando a ese lado. con Recordemos él, que la serie claro. va a cubrir 5 años de historia, que ya vamos a llegar a ese tema porque es muy importante, pero por ahora hablemos de esto. Va a cubrir 5 años de historia, entonces no es necesario que ya estén peleados Jin y So y ya estén separados. Sí, podría, si aparece en alguno de los primeros capítulos, 5 años atrás, tranquilamente podrían estar trabajando juntos, así que es una oportunidad para un cameo, no es necesario para nada, pero sería divertido. Una Jin Pero joven, sí, más joven pero aún. hubo mucha polémica porque el tráiler muestra a uno de estos personajes imperiales que no puede respirar y se agarra un poco el cuello y como hay una gran división de gente diciendo, bueno, está en medio de una reunión de imperiales, está teniendo un ataque de pánico y otra gente dice, le está ahorcando Darth Vader con la fuerza. No, no, eso no es Darth Vader. No sé, ¿qué pensás de eso? No, eso no es Darth Vader. Eso, no, eso no es Darth Vader. Eso es, el trabajo está difícil. El trabajo está duro, sí, sí. Yo quiero creer, quiero creer, quiero creer. Obviamente el plano no está puesto al azar en el trailer, es No. precisamente para que pensemos esto, ¿cachai? Es precisamente para que pensemos esto. Pero, pero me gusta Andor lejos de la fuerza. Creo que funciona muy bien lejos de la fuerza. Y sí, es que además, que es un poco lo que hablábamos cuando mencionamos a Vader primero. La escala de poder, si uno quisiera usar ese término, se te va de las manos cuando pones un personaje así. Y lo que nos gustó de Andor la primera temporada justamente son esas historias de gente común haciendo la diferencia. Todo el punto del final de la serie y el funeral y la gente por fin levantándose contra esos tipos es que es la reunión del tipo común, del trabajador, juntándose. Y si de repente cae Darth Vader y empieza a ahorcar gente, y bueno, no, ninguno va a sobrevivir. O sea, no está equilibrado el equipo, pero bueno. Eh, lo decía antes, el estilo de la serie de Andor me parece que no es tan compatible con los cameos al estilo Mandalorian, donde todos los capítulos aparecía una de las figuritas que tenías en el álbum, ¿entendés? O sea, si va a aparecer un Sí, cameo va a ser para contar algo importante y necesario en la historia y no va a ser solo visual. exacto. Pero bueno, hablemos de esto Bail que, Organa, weón, se me acaba Bail Organa, claro. Bail Organa podría salir, ¿cachai? Bail Organa tendría sentido que saliera. por supuesto que tendría salido, pero por eso, eh, no va a ser Obi-Wan el que va a aparecer para contar algo de la rebelión, ¿ves? Va a ser un tipo que tenga sentido dentro del lugar en el que estamos. Quiero hablar de esto, Ujú. de los tiempos de la serie, que es una de las cosas que a mí no me gustó desde que anunciaron. eh, Originalmente el plan de Tony Gilroy era de tener 5 temporadas para tomarse el Claro. tiempo de contar estos 5 años tranquilo, que era muy difícil que eso pase, así que terminaron decidiendo hacer 5 años en esta segunda temporada. Van a ser tandas de 12 capítulos contados en 4, 4, 4 y 4, donde cada 4 capítulos va a pasar un año. Y vamos a hacer estos saltos temporales. Yo estoy muy en contra de esta idea de saltos temporales dentro de la serie de televisión. Hace poco vi la precuela de The Witcher, eh, Ya no sabía que que, existía eso, weón. que cuenta unos 1000 años antes de The Witcher, cuando son todos elfos y todavía no se juntaron los planetas. Son 4 capítulos nada más. Y todo lo interesante pasa en medio de los capítulos. Como en medio, ¿qué? Exacto, entonces tenés el primer capítulo de estos dos protagonistas que se odian porque son de facciones diferentes. En el segundo capítulo son mejores amigos. En el tercer capítulo se aman y moriría uno por el otro, ¿no? Entonces toda la evolución de los personajes pasa entre capítulos. Chucha. Ya, Porque solo te cuentan la parte que pelean en los capítulos. Porque claro. están tan centrados en contar la acción que la evolución narrativa se termina perdiendo entre las líneas del piso porque solo están concentrados en contarte la acción. Que es mi gran miedo de lo que puede pasar en esta temporada de Andor, ¿no? Yo, cuando estábamos preparando este programa, Rob, puse en el programita que tenemos
la comparación con House of the Dragon. Muy House of the pertinente, me Dragon parece. es una serie que es muy querida, a mí personalmente no me termina de cerrar y la primera temporada nunca me enganchó por eso, porque también siento que están tan centrados en contar los eventos importantes que saltan de tiempo todo el tiempo y se termina perdiendo la relación con los personajes, el tiempo que vos necesitas para encariñarte con ellos. Siento que se mueren personajes de House of the Dragon que no me importa, que capaz en Game of Thrones cuando lo viste durante tanto tiempo, sí te encariñas, sí te sorprenden las muertes acá, ¿no? Entonces, no sé, yo le tengo mucho miedo a estos saltos temporales en Andor. Yo creo que pasar de 5 temporadas a dos y reducir 4 temporadas en una, en cualquier contexto, suena peligroso. Creo que suena, sí, suena muy peligroso. Eh, Implica hacer una reducción de las tramas sustantivas. Obviamente, obviamente Tony Gilroy no tenía escritas las 5 temporadas. Eso se da por entendido. Eh, pero, pero claro, viendo el tempo que tuvo la primera temporada, parece complicado que logre abarcar una temporalidad tan grande en tan pocos capítulos. Eh, Quiero confiar, quiero confiar y quiero creer que, al igual que como ocurrió en la primera temporada, estas tandas de 3, 4 capítulos, ¿cierto? Van a conformar un arco unitario en sí mismo que podrían ser una película. Y quiero creer que, como tal, van a tener un cierre y un desarrollo en sí mismas. Por tanto, si cada tanda son de 3 capítulos, por ejemplo, al cuarto capítulo vamos a tener un nuevo setting, que me imagino que va a ser ya cuando vaya a pasar un año, vamos a tener un nuevo setting, vamos a tener un nuevo conflicto que se va a desarrollar durante estos 3 capítulos y vamos a tener un cierre en el capítulo 6. Y así sucesivamente. Quiero creerlo. Obviamente con un gran arco que es, qué sé yo, la estrella de la muerte, qué sé yo. Quiero creerlo, quiero creerlo. Quiero confiar en Tony Gilroy, pero creo que algo que quizás le jugó muy en contra a Casa del Dragón, que no va a ser el caso en Andor, son los constantes cambios de casting, weón. Ujú. Y como aquí no es el caso, porque si ya es el mismo casting de la primera temporada y no tiene por qué cambiar en 5 años, creo que eso igual puede jugar bien a favor al hecho de que nuestro contacto con los personajes, nuestro involucramiento con los personajes, nuestra inversión emocional con ellos, quizá no sufra tanto. Claro. Quiero creerlo, quiero creerlo. Por otro lado, como la primera temporada ya demostró poder ser bien secuencial a lo que me refiero. Estos 3 capítulos se tratan de esto, de la cárcel, el arco de la cárcel, como en el anime, no sé, el arco de la cárcel, el arco del asalto. Eh, Quiero creer que van a poder seguir, porque sigue siendo la misma idea al final, sigue siendo la misma idea. Entonces quiero creer que esto va a llegar a buen puerto. Eh, Me preocupa, sí, igual me preocupa un poco por lo mucho que puedan cambiar los personajes entre arco y arco, que quiero creer que no va a ser mucho, Mm. porque puta, viéndolo desde el guión, en este primer arco lo que tendrían que hacer me imagino que ya va a haber un salto temporal entre la temporada 1 y la 2, me Sí. imagino. Entonces quiero creer que la diferencia sustantiva más grande va a ser esa. ¿Cachai? Quizá el Andor ya va a ser un sujeto, el Andor, mi compa, el Andor, que quiero creer que Andor ya va a ser un sujeto medianamente oscuro al inicio de la segunda temporada, ¿cachai? Y la segunda temporada se va a tratar sobre oscurecerlo más. Ujú. O sea, Mon Mothma ya terminó vendiendo a su familia por su plan de la rebelión y quiero creer que esta va a ser una temporada en la que Mon Mothma va a estar atrapada contra las cuerdas toda la temporada hasta que al final termine escapando del Senado y yéndose al exilio, ¿cachai? Entonces, si no hay muchos cambios de cuál es la gran trama del personaje a lo largo de toda la temporada, yo creo que puede no afectarnos mucho, ¿cachai? El tema es que, claro, como el ejemplo que pusiste tú de Casa del Dragón, es que eso sí efectivamente va cambiando temporada en temporada. O sea, de salto temporal en salto temporal, ¿cachai? Los personajes van teniendo nuevos deseos, pues, van teniendo nuevos objetivos. Pues. Entonces, no solamente cambian de casting, sino también cambian de metas, y eso quizá a algunas personas no les terminó de cerrar mucho. Y espero que este no sea el caso. Es raro. También ayuda, como dijiste vos, que ya estamos encariñados con los personajes. El cambio de cast obviamente no va a ser tan drástico. Y además vos tenés una temporada entera donde sí te pudiste encariñar con los personajes. Entonces ahora el cambio es más fácil. Pero igual
a mí lo que me preocupa es eso, porque el formato sí es el mismo. Ya la primera temporada también tuviste mini películas y había un espacio en el medio que no te contaban, pero no era tan grande. No, era ínfimo, ínfimo. Y, y si y relaciones importantes de los personajes pasan en el medio, a mí me siente un poco, yo me siento un poco robado porque es lo que a mí me gusta ver de las series, ¿no? Las evoluciones de los personajes. Si, Obvio. si en la primera mini película roban el robot de K2SO y le cambian la memoria, y en la segunda mini película ya son mejores amigos Cassian y K2, siento que me perdí algo importante en el medio. Porque Ya, está bueno ver cómo se arman las relaciones de los personajes. sí. Que yo entiendo que lo que yo pido es que vuelvan las temporadas de 22 capítulos y eso no va a pasar jamás. Porque ya cambió el formato. Pero uno necesita el capítulo donde los personajes van todos a la playa y no hacen nada. Y solo charlan de Exacto, su vida. Porque ahí es donde se vuelven mejores amigos los personajes. exacto. El lobo en la playa. Entonces, mi preocupación es esa, que las evoluciones pasen en el medio en vez de durante los capítulos. Yo Mm. creo que estamos un poco tranquilos porque la primera temporada no hizo eso. Como mucho tenías 3 capítulos y en el capítulo del medio veías la evolución, pero nunca pasaba en el medio de los arcos. Claro, es verdad. Entonces, Es eh, verdad. creo que ellos saben hacerlo un poquito mejor, pero bueno, el miedo está. Oye, antes de seguir, una pequeña interrupción. Hubo capítulo de la playa en la primera temporada, pues, weón, y Andor terminó preso. Y sí. Pero bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito de el género este que estamos teniendo con Star Wars? Ya acercándonos al final de este programa, quería hablar un poco del futuro en general, no tanto de Andor, pero estuvimos viendo últimamente las noticias de la empresa madre de Star Wars, si querés, de Disney, y de cómo Claro. está manejando la producción. Hace poco eh, yo no sabía nada de esto porque no es mi gusto, pero estaba hablando con mi pareja que me dijo que cancelaron una de las series de Tiana, la princesa de Disney, que que tenía todo armada la serie y la cerraron, así como había pasado con la película de Batichica, que también toda firmada, abandonada por completo. Y las series de Marvel, por ejemplo, también participando de este Disney, que están desapareciendo de a poquito. Pasamos de tener segundas temporadas de todas a, bueno, van a aparecer en la película y ya está, no vamos a tener Moon Knight, no vamos a tener nada. Daredevil tiene segunda temporada, pero no creo que pase más de esa No, claro. segunda. Aparte de Daredevil ya es como la cuarta temporada sería. Sí, sí, desde ya que viene arrastrando otro producto, ¿no? Pero bueno, Exacto. eh, Star Wars tiene anunciado hasta una segunda temporada de Ahsoka, Rob, y después hay un vacío donde no sabemos nada de qué va a pasar en la televisión live action, estamos hablando, porque tenemos productos de animación que ya vamos a hablar de eso en otro programa. Pero en las series live action, Rob, ¿tenemos futuro para Star Wars o te parece que vamos a volver al cine? Mira, no sé si tienes información al respecto de las repercusiones que tuvo como Skeleton Crew, si va a haber algo más con los Goonies del espacio o algo. Yo no lo tengo muy claro tampoco. Em, Mira, como dije, como te comenté muy al principio, creo que Star Wars es un producto cinematográfico y tiene que vivir en la pantalla grande, con los tiempos que implican la pantalla grande y con el trabajo que implica la pantalla grande, ¿cachai? No sé ¿cuántas series live action tenemos ya? Cuatro, más o menos. ¿Y cuáles son las que realmente... Bueno, aquí el fandom obviamente tiene sus favoritas y tal, pero si yo tuviera que hablar de mí, realmente Andor y la primera temporada de Mando y momentos sueltos de la serie de Obi-Wan y momentos sueltos de The Acolyte son cosas que rescato, ¿cachai? Te recuerdo que existe Pero la como serie de Boba producto Fett. completo. cla- Mira, pues, weón, mira, pues, weón, mira. Claro, y unos de capítulos de Boba Fett donde no sale Boba Fett, pues, weón. Sí, que son los mejores capítulos de la serie, además. Sin duda, weón. Entonces, viendo ya casi a 10 años un poco más de 10 años de que Disney compró Star Wars, viendo los resultados de esto, ¿cachai? Como
una serie de 2 temporadas, una temporada y un par de capítulos sueltos de otras series, sea como con lo que me quedo, no sé si vale la pena, ¿cachai? No sé si vale la pena. Versus, bueno, 5 películas, de las cuales una no dio rédito económico, pero nos guste o no nos guste la trilogía de secuela, todas fueron un éxito. Incluso la 9, todas fueron un éxito, ¿cachai? En cartelera. Entonces, nada, a los números me remito. ¿Dónde funciona Star Wars? En el cine funciona Star Wars. Ujú. No sé si funciona tanto en la pantalla, ¿cachai? Quizás funciona con un formato de 22 capítulos, como lo fue Clone Wars, ¿cachai? Quizás funciona en ese tipo de formatos, como, bueno, Rebels, Bad Batch. Quizás ahí funciona mejor, ¿cachai? Porque yo creo que esos productos sí me han funcionado mucho, bueno, de hecho. Bad Batch me funcionó harto. Cuentos de los Jedi, cuentos del Imperio me funcionaron medianamente bien, ¿cachai? Visions me funciona. Entonces creo que Star Wars en la pantalla chica me funciona ahí, ¿cachai? Cuando los creadores tienen tiempos más laxos y tienen tonos más laxos y tienen menos compromiso también. Si al finalmente sacar una serie de televisión, lo que queramos o no, estamos todos esperando saber cómo continúa nuestra teleserie favorita, ¿cachai? Entonces, cuando la teleserie no continúa porque cancelan la temporada o porque la historia, no sé, Skeleton Crew, opiniones aparte, la historia de Skeleton Crew no aporta nada a la teleserie, ¿cachai? De lo que es el canon de Star Wars. Realmente no sé si me suman, ¿cachai? Andor sí me suma a la teleserie, pues bueno. Y eso es lo que me provocan las películas de Star Wars, que me sume la teleserie, que siga la novela, que siga la novela, si a eso voy, si es mi novela Star Wars, es mi soap opera. Entonces, la verdad yo creo que con las reestructuraciones que está teniendo Disney, con los fracasos generalizados que están teniendo en su plataforma, que dicho sea de paso, 6 años después solamente le sigue generando pérdidas, ¿cachai? Sigue generando pérdidas, están devolviendo productos a Netflix, ¿cachai? Entonces, yo creo que finalmente Disney Plus va a terminar convirtiéndose en una plataforma de catálogo, como se está convirtiendo Amazon, como se convirtió en la plataforma, la fracasada plataforma de Paramount, y como probablemente se va a convertir lo de Max, ¿cachai? Que van a ser catálogos, que está todo bien con ser un catálogo, y no casas productoras, ¿cachai? Y yo creo que se van a limitar a la producción cinematográfica. Disney sigue apostando por la producción cinematográfica con sus live action y sus secuelas y las películas de Pixar y tal. Entonces yo creo que Star Wars probablemente va a irse de nuevo ese camino. No sé si con la cadencia que tenían de sacar una película anual, ¿cachai? Porque yo creo que ese error ya lo aprendieron. Pero sí probablemente con darle unos 2, 3 años de producción entre películas y películas. Y poder aguantar el hype y quizás ahí entre medio chantarte una serie, ¿cachai? Para no perder la conversación. Pero, pero quiero creer que han aprendido de los errores, ¿cachai? Porque por algo, bueno, mira, igual veremos qué pasa en la Celebration. Probablemente la Celebration nos cae en la boca, ¿cachai? Y se confirma serie de Lando, y serie de Java, y serie de Max Rebo, y todas las series. Pero a día de hoy, a comienzos de abril, esa es mi opinión. Creo que Star Wars probablemente va a volver al cine porque el cine es donde pertenece y donde los números le han dado la razón, lamentablemente. Creo. No sé qué pensáis tú, Fran. Es un poco extraño porque me pongo a pensar en la gente que yo conozco un montón de gente que es fanática de Star Wars y capaz no te toca una serie porque Star Wars son las pelis que ven en el cine y que hay un montón de gente que es así y no sé, en retrospectiva me parece re loco que una de las historias más importantes de uno de los personajes más importantes como era Obi-Wan Kenobi fue una serie de 8 capítulos en Disney. Yo no conozco persona que no hubiera ido al cine a ver una película de Obi-Wan Kenobi. Obvio, Hubiera 8 veces en un explotado. año, Hubiera obvio. explotado mal. Y la serie no terminó siendo tan importante. Y creo que justamente tenemos un problema donde a gente le gustaría ver cosas de Obi-Wan y a Ewan McGregor le encantaría seguir siendo Obi-Wan. Pero no se animan a hacerlo porque van a perder plata porque se la jugaron por una serie que no estaba buena. Entonces Mm. es raro el formato. Yo las películas que he ido a ver al cine de Star Wars que eh, no, por obvias razones de edad, no son las originales, pero realmente fui a ver todas las otras en el cine. Siempre salí contento del cine, incluso las películas que la gente dijeron que eran malas, para mí en el cine todas valieron la pena. En cambio, la serie de televisión, realmente cuento dos grandes series y algún capítulo que otro separado muy bueno de las otras, pero no han sido tan buenos los productos y
esto lo extiendo también a Marvel, como estábamos hablando hace un rato. Las películas de Marvel las disfruto mucho y la serie es, qué sé yo, no hubo ninguna que me haya vuelto loco realmente. Entonces, me parece raro, creo que el experimento de Disney Plus está llegando un poquito al fin, como tal vez un poquito el experimento del streaming en general está decayendo, que es un poco la charla que tuvimos, ni bien salieron los formatos. Rob, seguramente vos también la tuviste con tus amigos, que estaba bueno cuando tenías Netflix y podías ver todas las cosas del mundo cuando querías. Cuando tenías que empezar a pagar 10 canales de streaming para ver las series, y para eso me pagaba el cable, la realidad. Exacto, exacto. Yo Entonces, creo que volveremos a eso. Yo creo que nos estamos encaminando a eso, sí, ¿no? pero a Que ver, Netflix sea la gran, la única. sin ir más lejos, Netflix ahora ha agregado un montón de producto. El otro día vi que pusieron Sex and the City. Cuando vos pones la serie, dice serie original de HBO. Pusieron Ujú. la serie de Halo, que era como la Sí, de franquicia Paramount. a la que apostaba, creo que era Prime, la que hizo la serie de Halo. No, creo que es Paramount, creo. O Paramount, sí, creo que es Paramount. También era como supuestamente la gran franquicia que iban a hacer como, vamos a hacer una serie de Halo y ya está en Netflix para que la miren. Sí, Entonces, cada vez más gente está compartiendo sus productos entre ellos porque se dan cuenta que si no, la gente ya no está viendo. sí, y de HBO hay varios, de hecho, está, creo que está Six Feet Under, Sí, Band of Brothers, weón. No, me perturba, me perturba ver cosas de HBO en Netflix, pero ligerito yo creo que, que los productos de Star Wars probablemente empiecen a volver, quizás vuelva Clone Wars, ¿cachai? Productos entre comillas menores, Rebels quizás vuelva, ¿cachai? Porque Netflix a día de hoy es la única plataforma que está ganando dinero, ¿cachai? ujú, Después de casi una década de pérdidas, de haber apostado a la pérdida y el endeudamiento, es la única plataforma que a día de hoy está pudiendo invertir, ¿cachai? Desde las ganancias. Bueno. Y ahora tienen la lucha libre, tienen el hockey, el fútbol americano, weón. Dieron los SAG, weón, los premios SAG, ¿cachai? Entonces, ligerito yo creo que van a hostear los Oscars también. O sea, no hostear, no, transmitir los Oscars, ¿cachai? tranquilamente. Entonces yo creo que, nada, el camino es claro. Y probablemente volvamos a ver Star Wars en Netflix, como lo era antes, ¿cachai? Sí, tranquilamente. Yo Rebels y Clone Wars las vi por primera vez en Netflix, así que Sí. ahí no hay duda de que eso tranquilamente podría pasar. Lo cierto es que es incierto el futuro, pero como dijiste, Rob, tenemos una Star Wars Celebration dentro de poco también, estamos a un par de semanas, eh, que tiene un panel de Andor, que tiene un panel de Ahsoka, que tiene una diversidad de paneles. Eso lo vamos a hablar dentro de poquito, en un video de Ujú. noticias, donde les vamos a contar todas las cosas que esperamos. Eh, por ahora, simplemente cerrar con que Andor estrena el 22 de abril, menos de 20 días por delante nuestro, así que falta muy poquito. Seguramente nos veamos para ver de noticias en la próxima semana y después ya empezaremos ojalá, juntarnos todas las semanas a hablar de los 3 capítulos de esa semana y, Sí, y charlar de estas mini películas diario. Por ahora opino. solo nos retiraremos. Rob, saludos para la gente. Nada, muy contento de estar de regreso, Fran. Gracias por haberme invocado en la fuerza y nada, desearle solo buena aventura al fandom, que finalmente nos gusten o no nos gusten los productos. Yo creo que siempre queremos que a Star Wars le vaya bien, por supuesto, porque me acuerdo en un censo en Chile cuando me preguntaban mi religión, yo puse que era Jedi y porque obvio, Star Wars es mi casa, es mi telenovela, es mi lugar seguro, donde voy cuando quiero llorar, donde quiero reír, cuando quiero un abrazo, cuando quiero enojarme. Siempre voy a Star Wars. Entonces, ¿cómo no querer que le vaya bien? ¿Cómo querer que fracase? Así que, nada, pues, un gran saludo para todos quienes compartimos esta pasión y un gran abrazo para ti, compañero, allá al otro lado del mundo. Exactamente. Nos retiramos. Adiós.